Gracias. Entonces, nuevamente me presento para las personas que terminan de entrar. Mi nombre es Jonathan Castro, tutor del proceso de formación de gestión territorial eh, dentro del curso de planeación integral en salud. Es un gusto para mí guiarlos en este proceso de planeación integral para la salud en el contexto de Colombia, pues esta unidad es fundamental para nosotros. Vamos a abarcar todo el componente a lo que es el plan territorial de salud desde los componentes planteados por la resolución 100, ¿no? Vamos a tratar cada uno de los capítulos de la CIS y cómo estos se componen en el primer capítulo del plan territorial de salud, como a partir de la identificación de las diferentes matrices, la orientación desde los conceptos de salud y las necesidades sociales en salud que se identifican a través de esta herramienta, nos van a permitir a nosotros poder formular lo que es el plan territorial de salud y a su vez desde las matrices de priorización, las matrices de componente estratégico, poder avanzar hasta los procesos de inversión plurianual y el componente anual de inversiones que se realiza de manera anual. Y en una tema 3, ya lo que es la formulación del PTS, poder hacer un ejercicio práctico de cómo a partir de la actualización del plan de acción en salud podemos hacer todo el proceso de inversión y planeación para las vigencias futuras. Entonces, vamos a tratar con este tema del componente de ASIS. Nosotros podemos ver que de una u otra manera el ASIS es el instrumento que nos da las bases como entidad territorial para poder identificar las diferentes necesidades sociales en salud que se presentan en los territorios. De manera que desde un análisis cuantitativo de los diferentes indicadores que nosotros estemos trabajando dentro de los procesos de salud pública de nuestros municipios, sumado también a los procesos de análisis cualitativo, donde reconoceremos las diferentes necesidades sociales de salud desde una visión comunitaria, poder armar en este contexto de territorios, en el caso del departamento de Nariño, las realidades que tenemos en salud en cada uno de los municipios y cómo posteriormente estas van a ser abordadas y van a ser trabajadas con los diferentes documentos de planeación, ¿no? Dentro de este componente, pues reconocemos que dentro de la resolución 100, en su artículo 3, nos establece cuáles son los elementos que deben componer la planeación integral territorial en salud. Nosotros reconocemos que el primer componente que debe estar incluido dentro de este análisis o dentro de este ejercicio de planeación es el análisis de situación en salud del territorio. Tenemos la priorización de problemas y necesidades sociales en salud y el componente estratégico y plurianual de inversión. Entonces, aquí la resolución 100 de una u otra manera nos define a nosotros que el plan territorial de salud y la planeación integral debe estar conformada por una serie de pasos que debemos seguir esquemáticamente, ¿no? Iniciando por lo que es el plan territorial de salud, la elaboración y aprobación de este componente estratégico. Entonces, aquí vamos a encontrar cómo desde la elaboración de la CIS, la identificación de las necesidades y la elaboración y diligenciamiento de las diferentes matrices que hacen parte de esta herramienta, poder elaborar ese documento de plan territorial de salud, que a su vez hace parte de nuestro plan de desarrollo municipal y que una vez aprobado por el Consejo Municipal es la carta de navegación en salud de los 4 años venideros de cada una de las administraciones. Seguido esto, pues una vez ya tenemos esa guía de navegación, esa carta de salud del territorio, nos va a permitir a definir también cuál es el componente operativo de inversiones, ¿no? Entonces ya ha tenido las necesidades sociales en salud, cómo estas necesidades en salud se van a abordar desde la implementación de las diferentes estrategias que complete o contemple nuestro plan territorial de salud, abordar ese componente operativo de inversiones desde lo que es el COAI, que nos va a indicar cuáles van a ser los recursos que vamos a utilizar para realizar las diferentes acciones en salud, sean de gestión de la salud pública, sean de procesos de promoción de la salud a través del PIC. Y cómo esto, pues a su vez, posteriormente de que nosotros definamos cuáles son esas fuentes de financiación y los recursos a utilizar, se va a aterrizar en un plan de acción en salud, ¿no? La creación y aprobación de este plan de salud será de manera anualizada y nos dará cuenta de cómo vamos a desarrollar las diferentes acciones en salud en nuestro territorio. Entonces, la intervención de cada una de las necesidades sociales o las necesidades en salud que hayamos identificado en esos procesos previos, que de una u otra manera nos ayuda a nosotros a garantizar un goce efectivo del derecho a la salud de las personas que habitan en nuestros municipios. Ya desde la implementación, pues aquí ya es el desarrollo
de cada una de las acciones que tengamos contempladas, pues el PAS de una u otra manera nos va a definir a través de en los trimestres cuál va a ser el desarrollo de esas acciones, cómo las tenemos contempladas y pues ya es el desarrollo de las mismas durante el año o la vigencia que tengamos planeado, ¿no? El monitoreo y evaluación pues se va a realizar de manera trimestral. Vamos a hacer un seguimiento a la evaluación y el progreso de los resultados que tengamos contemplados en el PTS. De una u otra manera, pues ese seguimiento se va a hacer trimestral desde el seguimiento al plan de acción en salud, pero ya una vez finalizado ese seguimiento, pues continuaremos con la evaluación de cómo nos ha ido en el avance de las diferentes vigencias y cómo estamos logrando los resultados que están planteados dentro de nuestro plan territorial de salud y nuestra rendición de cuentas, ¿no? Nuestra rendición de cuentas, una otra, pues es presentarle a las comunidades cómo hemos venido desarrollando este ejercicio de planeación integral en salud, cómo la hemos venido ejecutando, los diferentes recursos que hemos invertido y pues nos dará o nos permitirá que las comunidades y las personas que están en nuestros municipios reconozcan pues el nivel de inversión y desarrollo que estamos realizando como autoridad sanitaria. Ya pues retomando el componente de situación en salud en el territorio, pues el ASIS como componente del Plan Territorial de Salud se establece en el artículo 11. El artículo 11 nos establece pues que de una u otra manera el Plan Territorial de Salud va a estar contemplado por 3 capítulos: la CIS, la priorización de problemas y necesidades sociales en salud y el componente estratégico plurianual de inversión. Uno que debe tener en cuenta dentro de este ejercicio: la responsabilidad de la entidad territorial nos va a permitir definir qué acciones son necesarias para gestionar nuestro plan territorial en salud, ¿no? De una u otra manera, pues cuando nosotros como entidad territorial vamos a identificar o ya tenemos reconocidos las necesidades sociales en salud, las situaciones en salud que se presentan en nuestros municipios, desde las condiciones de morbilidad o mortalidad, de una u otra manera nos va a llamar a la acción. Esta acción, pues desde la responsabilidad nos permite a nosotros definir esas acciones estratégicas que vamos a desarrollar dentro de este PTS. ¿Esto en marco de qué? Pues bajo los principios establecidos principalmente por la ley estatutaria, ¿no? Garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de nuestras comunidades. La armonización del plan debe estar en este momento ya enmarcado con lo que es nuestro nuevo plan decenal de salud. Ahí tenemos que relacionar cada una de las acciones o las estrategias que tengamos contemplados con los diferentes ejes que tiene planteado nuestro plan decenal de salud, ¿no? Ejes, metas que vayamos a lograr con el desarrollo de estas acciones y la participación de los actores. Pues la participación de actores se requiere no solo de los actores del sistema de salud, sino también los actores sociales y comunitarios que hacen parte de este ejercicio, tanto para la identificación de las necesidades que ellos contemplan en salud en los territorios, pero también de esos procesos de control social que debemos realizar. Y otro tipo de articulación, pues con actores sectoriales e intersectoriales para dar respuesta también a esos procesos de determinantes sociales que encontremos en nuestros territorios. Dentro de este ejercicio de análisis de situaciones en el territorio, pues aquí tenemos que el artículo 100 el artículo 12 de la resolución CIES nos define como una construcción participativa y sistemática, la cual tiene pues un propósito amplio de reconocer primero la integralidad, integralmente cómo nos encontramos en el territorio dentro de los conceptos de salud, reconocer las formas de producción y reproducción de los determinantes sociales de la salud, como los procesos de determinantes sociales de la salud están inmersos dentro de los procesos de salud y enfermedad de nuestras comunidades, como nacen, crecen, trabajan, viven, se envejecen, pero a través también cómo pues están relacionados también con la salud, con los procesos de salud y enfermedad de nuestras comunidades. Identificar las problemáticas y necesidades sociales que te contemplan las comunidades frente a cómo pues las realidades que ellos habitan en sus territorios están llevando sus procesos de salud y enfermedad y determinar las condiciones y situaciones de inequidades, ¿no? Dentro de este ejercicio, la CIS contempla una serie de pasos. Paso 1, pues la configuración del territorio que analiza pues el contexto político, administrativo y ecológico de nuestros municipios. De una u otra manera nos permite reconocer a través de esa información que nosotros disponemos de nuestros territorios, cómo entender esos procesos políticos, económicos y sociales que afectan directamente la salud de las personas o las condiciones de vida de las personas. En ese primer capítulo nosotros vamos a encontrar esa descripción de lo que se presenta en nuestros territorios, ¿no? Cuáles son las condiciones demográficas, las condiciones
sociales, económicas, y cómo estas se repercuten en las condiciones de vida de las personas. Análisis de los determinantes sociales de la salud, la aplicación de los diferentes enfoques y que nos busca pues también a cómo dentro de este ejercicio nosotros vamos a reducir y vamos a identificar e intervenir esas circunstancias injustas que generan brechas e inequidades entre nuestra población. El componente ya de morbimortalidad, de las problemáticas, aquí ya vamos a hacer pues un análisis exhaustivo de los diferentes indicadores y trazadores en salud que vamos a trabajar desde las diferentes fuentes de información, que se va a caracterizar, o vamos a explicar ese perfil de salud y enfermedad de nuestra población. Ya en este capítulo 4, 5, 6, que son ya el componente participativo de la CIS, es cómo vamos a identificar esas respuestas de los diferentes actores sociales intersectoriales desde las problemáticas identificadas en un primer contexto dentro de la identificación de esas situaciones en salud que se presentan, pero también poniéndolo sobre la mesa con las comunidades, ¿no? Con ellos identificar, evaluar qué otras circunstancias están repercutiendo en las condiciones de vida de las personas en estos territorios y cómo poder evaluar con ellos eh, de una manera participativa las acciones de respuesta institucional que ellos desean dentro de las capacidades de respuesta de las instituciones, pero también los procesos sociales de cómo poder identificar y tener una posición como actores, beneficiarios de todas las acciones que se presentan o las acciones que se propongan desde el sector salud para solucionar esas problemáticas, pero también que nos ayude a nosotros a poder identificar cómo desde la institución brindar o tener una capacidad de respuesta a las diferentes necesidades sociales que ellos presentan. La priorización de problemas, pues de una u otra manera, los diferentes instrumentos que nos plantea el Ministerio de Salud, tenemos ya esa matrices de priorización, ¿no? Basado en la metodología Hanlon, pues que de una u otra manera nos va a ayudar a ordenar y valorar y jerarquizar los diferentes problemas de salud, de cómo estos, a partir de la identificación y priorización de estos problemas, vamos a poderlos intervenir y realizar una priorización desde un análisis también de inequidades que nos permita comprender cómo, no solo desde el sector salud, sino desde sus procesos de articulación sectorial, intersectorial y social, podemos también realizar un ejercicio para poder trabajar y abordar esas diferentes situaciones que se están presentando en los territorios. Del capítulo de respuestas y recomendaciones, ¿no? Pues esto muy encaminado y muy articulado con las recomendaciones que nos presentan nuestro plan decenal de salud y pues de una u otra manera es como dentro de la articulación o dentro de la armonización con este plan, el plan decenal, vamos a poder realizar la planeación de las diferentes acciones que se vayan a contemplar dentro del municipio, dentro de las diferentes responsabilidades que tengamos como entidades territoriales, bien sea de procesos de rectoría de la salud, procesos de gestión de conocimiento, procesos de eh, atención primaria en salud, desde la prevención, promoción y gestión de riesgo, o también desde las acciones que tengamos enfocados desde la afectación a los determinantes sociales de la salud. Pues dependiendo del caso, estas propuestas y respuestas de recomendaciones se irán enmarcando en los diferentes ejes que contempla el plan decenal. Un paso importante dentro de este componente 4 es la priorización. Uno se da cuenta que de una u otra manera el ministerio ya nos ha establecido una serie de pasos que nosotros debemos seguir, una serie de instrumentos que nosotros debemos aplicar y a su vez esto nos va a permitir a nosotros reconocer, además de las diferentes situaciones de salud que nosotros reconocemos desde los indicadores, desde la información que nos generan las unidades primarias generadoras del dato, también cómo las comunidades están evidenciando estas situaciones y cómo le están afectando su diario vivir. Pues a partir de eso, utilizaremos esa matriz de priorización de problemas que nos tiene dispuesto el Ministerio de Salud, donde de una u otra manera vamos a identificar esas diferentes inequidades en salud, necesidades sociales en salud y cómo poderlas evaluar de una manera participativa para realizar esa priorización, ¿no? Aquí tenemos los criterios o los criterios que maneja esa matriz de priorización. Tenemos pues los criterios de población. Aquí vamos a identificar esas condiciones socio, el criterio problema, donde nos permite identificar esas problemáticas o necesidades sociales en salud que nosotros ya tenemos establecidas. Pues en el caso del departamento de Nariño, la vigencia 2023, dentro de la formulación de la CISA, tiene una serie de problemáticas que fue compartida con los diferentes municipios y sobre las cuales se ha venido trabajando los diferentes instrumentos
de planeación integral para la salud. En este caso, pues aquí tenemos algún ejemplo de esos problemas utilizados. Dentro de la magnitud, pues ellos nos van a definir a nosotros que cuál es el número de personas que se ven afectadas por las diferentes problemáticas, ¿no? Y eso, ¿cómo lo vamos a evaluar nosotros? Pues desde las tasas, desde los diferentes indicadores de salud que nosotros hemos o tenemos acceso y cómo se evalúan en el municipio. Esto nos va a permitir a nosotros reconocer cuál es el impacto de esas situaciones en salud y cómo se está reflejando en las condiciones de las personas y cómo se están afectando ellas desde los diferentes indicadores que manejemos. La pertinencia social, pues bueno, si nosotros no hacemos nada dentro de ese ejercicio, ¿cómo o qué daños está ocasionando? Dentro de la pertinencia social estamos reconociendo los daños, impactos que están generando sobre las poblaciones, ¿no? De una u otra manera también es reconocer que las poblaciones se están viendo afectadas y de esa manera nosotros dentro de este ejercicio nos permite establecer si existen brechas de desigualdad que están afectando, están permitiendo que ese problema exista y persista dentro del territorio, cómo ha sido priorizado, si está siendo abordado o no está siendo abordado por las entidades territoriales o por diferentes acciones desde el tipo institucional, la trascendencia, pues partiríamos de que si esas actividades o esas situaciones no se intervienen, qué efecto van a generar, no solo para la comunidad actual en este municipio, sino también para las comunidades, para la población venidera de los territorios, ¿no? ¿Qué daños, impactos va a generar este problema? Y de una u otra manera, pues ya la repercusión sobre la calidad de vida de las personas y cómo va a afectar esas generaciones futuras. La efectividad, pues de esta manera nos permite a nosotros definir dentro de esos procesos de inversión que se realicen dentro de los procesos de salud, la posibilidad de poder definir el cómo actuar, ¿no? Cómo intervenir en esos problemas desde una manera realista. ¿Qué acciones vamos a hacer enmarcado de poder minimizar los efectos que se están teniendo sobre esas problemáticas que se vayan a abordar? En marco de todos los procesos de inversión que nosotros tengamos y vayamos a contemplar dentro de este ejercicio. La viabilidad, si tiene sentido o justificación de intervenir en este problema, si va a ser útil abordarlo o no. Todo este ejercicio, pues de a partir de un ejercicio participativo, se van a realizar las mediciones y las calificaciones de acuerdo a los ponderados que nos presentan los diferentes lineamientos. Entonces, en este caso aquí tenemos de manera participativa cómo las comunidades pudieron priorizar los problemas, cómo se priorizan esos problemas y se abordan dentro de esas acciones de priorización que se van más adelante, va reflejados en lo que es el plan territorial de salud, ¿no? En este primer capítulo de la CIS, pues nos manejan de una manera más amplia el análisis tanto de las situaciones que como entidades territoriales reconocemos que se están presentando en el municipio, pero sabes también llevar a la mesa esas situaciones desde la comprensión de la comunidad, ¿no? Entonces nosotros podemos hablar de problemas de malnutrición, pero la comunidad nos puede hablar de otros problemas que están ligados a esa situación, como la falta de empleo, la falta de acceso a alimentos, la soberanía y seguridad alimentaria, que de una u otra manera son aspectos que se deben tener en cuenta dentro de estos ejercicios. Y así nos permite ampliar la comprensión sí, ampliar la comprensión de los problemas que vayamos a plantear, ¿no? Antes abordábamos los problemas desde los indicadores, pero desde la formulación que se está realizando ahora, con los núcleos de inequidad, tenemos una comprensión más alta de las situaciones que se presentan en los territorios y cómo están afectando la calidad de vida de las personas desde el componente de la salud. Una vez avanzamos dentro de este ejercicio de identificación de problemas y priorización de problemas, comenzamos a hacer todo lo que es el análisis de inequidades sociosanitarias. Si bien reconocemos que existen problemas o necesidades sociales en salud, también es importante reconocer que estos están inmiscuidos, están directamente relacionados con los diferentes determinantes sociales de la salud, ¿no? Y que persisten condiciones de inequidad, persisten condiciones de falta de acceso a ciertos elementos dentro de la comunidad que permite que esos problemas se presenten en los territorios. Y que de una u otra manera, dentro de los ejercicios de categorización, los podemos identificar, los podemos categorizar por distintos núcleos de iniquidad. Entonces, aquí a manera de ejemplo tenemos un problema que es la persistencia de eventos de muerte materna relacionados con la baja calidad de la prestación de servicios de salud en emergencias obstétricas. Esa era la necesidad planteada a partir de los análisis de los indicadores
de la salud materna y salud sexual, también desde la comprensión de las comunidades frente al problema, definimos este núcleo de inequidad, pero ya ponemos a reconocer cómo este está transversalizado por diferentes elementos que permiten que este problema persista y exista dentro de las comunidades. Entonces, cómo desde las condiciones socioeconómicas, reflejados por la limitación en el uso de recursos públicos para programas de promoción y prevención de la maternidad, de la línea materno-perinatal, permite que exista la persistencia de eventos de muerte materna, como desde esas mismas condiciones socioeconómicas, las necesidades básicas insatisfechas también influyen en la persistencia del problema, la movilidad del sector urbano, de la población migrante y desplazada. Entonces, aquí comenzamos a identificar aquellas otras situaciones que no están a cargo del sector salud, que de pronto son responsabilidad de otras entidades o de otras dependencias de las entidades territoriales que deben ser abarcadas, y ya nos va orientando que las acciones que nosotros realizamos para mitigar este problema desde el sector salud también deben hacerse de manera articulada con otras dependencias o otros actores o instituciones que nos ayudan a mitigar como, estos efectos, estas circunstancias de inequidades que se presentan. Aquí tenemos desde el componente cultural para este caso de persistencia de muerte materna, los mitos, prejuicios y desconocimientos de núcleos familiares y salud sexual y reproductiva. Dentro del acceso a la educación también tenemos las débiles estrategias de promoción de métodos anticonceptivos. De una u otra manera, vamos reconociendo las diferentes circunstancias a las que se ven abocadas las comunidades que posteriormente ya se ven reflejadas en esto, ¿no? Como esta persistencia de eventos maternas con relación a todos estos, a todos estos núcleos de inequidad se refleja, ¿no? En estos componentes. Cómo esta mortalidad ya se refleja en tasas de mortalidad de 42 días en 100.5 por 100.000 habitantes, las tasas de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años en 14.1 por 100.000 habitantes. Esto es un ejemplo de un municipio retomado de una CIS de un municipio. Tasa específica de fecundidad de 10 a 14 años de edad, el 0.81 por 1.000 habitantes, ¿no? Entonces, aquí nos comienza a reflejar cómo desde esos núcleos de iniquidad podemos, y desde esa priorización, podemos identificar que las acciones de salud no solo no van a contribuir a la mitigación de este problema, sino que dentro de este ejercicio, y como lo dice la norma, dentro de la afectación positiva a los determinantes sociales de la salud, dentro de las acciones de planeación, tenemos que comenzar a planear o tenemos que comenzar a organizar esas acciones de articulación, ¿no? Bien sea dentro de los componentes de articulación sectorial, intersectorial, dentro de los componentes de promoción, gestión de riesgo en salud, o desde la participación comunitaria o las acciones de rectoría en salud. Pues aquí uno comienza a establecer que de una u otra manera, pues debemos estar inmersos dentro de esas competencias o esas competencias básicas de las direcciones locales para poder afrontar estos problemas, ¿no? Y esas acciones misionales que desarrollamos como direcciones locales o como secretarías de salud. Una vez contemplados ya este componente relacionado al análisis de la respuesta, a la priorización de las problemáticas y la elaboración de los núcleos de inequidad, ya pasamos a esta fase de respuestas ante los sectores y las problemáticas, necesidades sociales en salud que afectan a las comunidades en el territorio. Entonces, ya como último componente de este capítulo 6 de lo que es el ASIS, que a su vez se compone en el primer capítulo del Plan Territorial de Salud, ya comenzamos a identificar cómo desde las problemáticas vamos a hacer una capacidad de respuesta en articulación con los diferentes actores involucrados dentro de nuestro municipio, ¿no? Entonces, aquí vamos a comenzar esta matriz de involucrados dentro de ese análisis y priorización. Identificamos de la matriz de interesados dentro del ejercicio que vamos a abordar para mitigar esa situación. Entonces ya tenemos una problemática que vayamos a identificar y comenzamos a identificar las respuestas institucionales e intersectoriales. Entonces aquí es donde nosotros, de manera participativa, con los actores institucionales que hagan parte de la formulación del Plan Territorial de Salud, y el ASIS y la comunidad, comenzamos a preguntar qué respuestas o qué acciones están ejecutando la institución para brindar o mitigar esas situaciones en salud.
Entonces aquí hablamos, o las comunidades y las instituciones nos hablan de las diferentes acciones que se están realizando, ¿no? Gestiones a solicitudes para trabajar conjuntamente por las problemáticas, en este caso del aumento de lesiones autoinfligidas, capacitaciones que realizan las entidades como la policía, las comisarías de familia, estrategias, estrategias de las diferentes dependencias de las alcaldías o de las CESES, y la ejecución, por ejemplo, en este caso, la ejecución de las intervenciones colectivas en articulación con instituciones educativas. ¿Qué respuesta? La respuesta social que uno espera, ¿no? Entonces uno, dentro de este ejercicio del análisis de involucrados, uno espera reconocer cuáles son los abordajes o cómo de estas acciones espera la participación comunitaria de las acciones que se realizan. Entonces, ¿qué vamos a abordar de manera conjunta con estas comunidades? No solo desde definir cómo ellos se benefician, sino de una manera más amplia es poder reconocer cómo esas acciones institucionales se pueden trabajar de manera conjunta para generar un beneficio en la comunidad, ¿no? Entonces, aquí hablamos de identificar el problema, qué acciones están realizando las comunidades y cómo a partir de esas acciones estamos esperando una respuesta social dentro de este ejercicio. A manera de ejemplo, aquí nos habla de abordar de manera colaborativa y buscar soluciones en conjunto mediante la coordinación de las entidades pertinentes frente a un problema, contribuir al fortalecimiento de la seguridad comunitaria, permitiendo mejorar los diversos aspectos de la comunidad, como en salud, educación, desarrollo social, infraestructura. Aquí ya hablamos no solo de una acción en salud que favorezca o condicione esas situaciones de aumento de casos de lesiones autoinfligidas, sino que ya hablamos también de cómo estas acciones realizadas por todas las entidades pueden fortalecer los procesos de afectación a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Ya hablamos de los actores y responsables de estos ejercicios, pues aquí de manera colaborativa, comunitaria, institucionalmente comenzamos a identificar aquellas instituciones con las cuales podemos articularnos dentro de los escenarios de planeación integral en la posición, ¿no? A veces muchos de los actores identificados pueden ser cooperantes o eh, pueden ser puede estar en contra de las acciones que nosotros realicemos, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de este aumento de casos de lesiones infligidas y tipo de violencias, uno puede reconocer que algunas entidades son comprantes de estos ejercicios, pero también podemos encontrar aquellos actores comunitarios que no pueden estar de acuerdo con las acciones que vayamos a desarrollar. Pueden ser contrarios a las acciones que nosotros desarrollemos, ¿no? Uno puede identificar, por ejemplo, en este caso de aumento de lesiones autoinfligidas, que muchas veces está relacionado con los casos de consumo de sustancias psicoactivas, por ejemplo, personas inmersas dentro de la economía ilegal que van a estar en contraposición de las acciones o la acción o la posición del actor va a ser contraria a la que nosotros planteamos dentro de este ejercicio. Aquí vamos a hablar también de los intereses, ¿no? Cómo aprovechar esos recursos, cuáles son los intereses de cada uno de los actores para fortalecer o afectar esas situaciones que se están desarrollando en territorio frente a necesidades sociales de la salud y qué estamos esperando de ellos, ¿no? Entonces, en este caso, a manera de ejemplo, tenemos que estas acciones de tipo institucional que se van a desarrollar para mitigar ese aumento de los casos de lesiones autoinfligidas, pues va a estar encaminadas a empoderar a los ciudadanos, proporcionando conocimientos, herramientas para protegerse a sí mismos, a sus comunidades. Entonces, todo ese beneficio que a partir del desarrollo de las diferentes acciones que ellos generen, pues vamos a lograr en las comunidades. Entonces, aquí ya nosotros vamos a tener en este ejercicio de poder identificar y examinar esas situaciones de salud que se presentan en los territorios desde los capítulos 1 y 2 y 3, configuración del territorio, condiciones sociales que se presentan en el territorio que condicionan la calidad de vida y la situación de salud desde el análisis de la morbimortalidad, pero ya aquí ampliado con estos análisis y respuestas desde la identificación comunitaria institucional dentro de la CISO cualitativa. Posteriormente ya pasamos a la priorización y pasamos a la priorización y a la consolidación de los núcleos de iniquidad para que en este ejercicio nosotros ya podamos establecer dentro de ese capítulo 6 las respuestas y recomendaciones que en el territorio vamos a hacer para abordar esas necesidades, ¿no? Y esto en articulación con el plan decenal de salud y la articulación con el modelo predictivo basado en atención primaria. Entonces,
Dentro de este abordaje, nosotros ya vamos a conocer cómo los procesos o cómo vamos a abordar las inequidades sociales en salud. Entonces ya definimos los núcleos de inequidad, ya tenemos la priorización planteada por la participación comunitaria a través de las matrices de priorización dispuestas por el ministerio. Ya reconocemos esa respuesta institucional y organización a partir de la identificación del análisis de involucrados y ya pasamos a esa acción transformadora y esperada de la actividad, ¿no? En este escenario es donde ya comenzamos a utilizar esa matriz de propuestas, de esa matriz de propuestas que se realiza dentro de el capítulo final del ASIS, de la situación de salud del municipio. Ya reconocemos cómo desde las inequidades identificadas vamos a hacer el aporte desde la selección de los ejes del plan decenal, las metas que ellos se propongan como escenario de logro para este cuatrenio, para este decenio también, y como desde las acciones que se contemplan y las propuestas que vayamos a plantear dentro de este ejercicio de poder definir qué recomendaciones en el territorio vamos a plantear para cada una de las problemáticas identificadas. Ya con este contexto, podemos definir que tenemos contemplados los 6 capítulos que componen el documento ASIS de nuestro municipio, que pues debe ser actualizado anualmente, pero que se compone en ¿no? En el primer capítulo de nuestro Plan Territorial de Salud. Entonces aquí ya tenemos identificado como la casita, ¿no? Ya tenemos reconocido cuáles son las paredes, cuáles son las puertas de estas situaciones de salud en el municipio y cómo ahora, dentro de la priorización de los problemas y necesidades sociales en salud, vamos a abordar lo que es la planeación integral en salud. Como capítulo 2, y ya como cerrando lo que es el capítulo 1 del Plan Territorial de Salud basado en lo que es el documento ASIS, ya pasamos a lo que es el Plan Territorial de Salud, ¿no? Entonces, el Plan Territorial de Salud ya nos establece en este primer ejercicio la matriz 1. La matriz 1, que es la priorización de problemas. ¿Qué nos dice este ejercicio? Que nosotros, a partir del trabajo que hayamos realizado dentro de la identificación de las problemáticas, de las diferentes problemáticas y la priorización a través de la matriz de priorización que hayamos realizado y la calificación que se le haya brindado a cada una de estas, poder identificar cuáles son esas inequidades en salud, ¿no? Cómo esas inequidades en salud fueron priorizadas en el municipio y cómo se van a trabajar de manera ya en lo que es el plan territorial de salud. Entonces, en este primer momento, ¿qué nos establece? La descripción del problema núcleo de iniquidad. Nos orienta que aquí ya redactemos cada una de las problemáticas o necesidades sociales en salud desde ese abordaje realizado anteriormente, desde esa ampliación de la comprensión de la problemática y desde la calificación brindada dentro de esa matriz de priorización, poder realizar este ejercicio de cuáles son las prioridades en salud que va a tener el municipio dentro de la formulación del Plan Territorial de Salud. Esto pues trabajado en la vigencia anterior, cada uno de los municipios ya reconoce dentro del ejercicio que han venido realizando para la participación del Foro 1 cuáles fueron esas problemáticas identificadas y cómo esas fueron priorizadas dentro de este ejercicio de priorización, ¿no? Entonces, el ejercicio de la matriz 1, el ejercicio de nuestra matriz 1 nos permite identificar que de una u otra manera, a partir de todo ese ejercicio previo relacionado con los 6 pasos de la CIS, ya establecer cuál va a ser la guía de ruta que vamos a tener para el municipio dentro del plan territorial de salud para la administración que estén en su momento pues funcional, para la administración municipal que esté en gobierno. Este sería como el primer aporte de esta unidad 1.